Mis saludos a todos, estoy con ustedes, Abad Hood, en el canal De Cero a la Infinitud. A menudo la gente hace esta pregunta: si Dios es uno, ¿por qué creó tantas religiones? ¿Qué religión es mejor elegir para uno mismo? Se puede cambiar de religión si naciste, por ejemplo, cristiano, y quieres ser musulmán, o si eres rusa, y te casaste con un musulmán, o vale la pena cambiar de religión, y si no hay ninguna en tu región, por ejemplo, vives en algún lugar y te proponen, conviértete en un Vaishnava hindú. Dices, ¿y para qué en nuestra región no hay eso? Eso no es típico de nuestro clima. Ropa india. O por el contrario, dices, oh, qué genial, me gusta la ropa india. ¿Por qué no voy a convertirme en hindú? Vamos a abordar esto poco a poco. Primero que nada, hay un libro asombroso llamado Jaiva Dharma, donde se plantea esta pregunta. Se preguntan unos a otros y conversan los grandes sabios si el alma es una, entonces debe haber algún sistema único de valores y creencias. ¿Por qué entonces hay tantas religiones en este mundo? Pero primero, entendamos en qué estado se encuentra el alma en el mundo de la materia. Supongamos que el alma, como el agua, tiene su naturaleza espiritual eterna, jardín de alguien necesario, conocimiento de la eternidad, de la bienaventuranza. Y todo en este estado, el alma, en su estado puro, se encuentra maravillosamente en el mundo espiritual, que en sí mismo es un plano ilimitado de existencia diversa, porque el Señor, siendo uno, acepta una cantidad infinita imágenes. Alguien dirá, ¿y para qué sirve esto? Muy simple, por ejemplo, o tienes un traje para el fútbol, para el deporte, en el que practicas deporte, tienes un traje de gala y tienes un traje profesional, tienes un traje para algún juego y te conviertes en ese personaje. Cuando estás en el trabajo, te perciben más como un especialista. Cuando estás en el gimnasio, de alguna manera muestras tu egregor. Entrenamientos. Cuando juegas con amigos en algún juego de disfraces, te conviertes en uno u otro personaje. Por eso el Señor, siendo uno, universal, como un paracaídas y una personalidad trascendental, manifiesta muchos aspectos diferentes. Y también, las almas son seres vivos, como fragmentos del Señor. Todos son individuales. Te imaginas, ¿verdad? Aquí está Dios uno, y nosotros somos muchos. Y todos nosotros somos sus fragmentos. Y en cada uno de nosotros hay algo divino. Esto ya muestra su diversidad. Por ejemplo, cuando llegamos al planeta Tierra, vemos que aquí no solo hay pinos, sino una enorme cantidad de diferentes plantas, una enorme cantidad de formas de vida, y todo esto lo creó el Señor. Y también el Señor es polifacético, así como nosotros somos polifacéticos. Alguien de nosotros es artista, poeta, programador, y también ama la naturaleza. Y también el Señor, Él también tiene diferentes facetas, sus personalidades, y Él puede expandirse en muchas personalidades diferentes porque es ilimitado, no tiene ninguna restricción, a diferencia de nosotros. Por eso, aplicar a Dios tus patrones de pensamiento metalista se llama religión. Porque la religión, la que existe ahora en el mundo moderno, no tiene absolutamente nada que ver con la religión espiritual, que se implica en los Vedas. Es sorprendente, pero en esencia, cuando decimos lo que es la religión, vemos que tiene dos componentes. La primera es la componente temporal y la segunda es la eterna. Por ejemplo, en una región se hace la señal de la cruz de esta manera, y este es el símbolo religioso, mientras que en otra, la región tiene la misma religión, pero en su propio idioma, sus propias costumbres, la iglesia parece propia, etc. Porque la religión, como un fenómeno espiritual de la fe, se adapta a la mentalidad, a la conciencia de las personas, al nivel de comprensión del mundo. Y por eso la religión moderna está constantemente en conflicto con la ciencia. Pero la religión védica nunca ha estado en conflicto con la ciencia. La ciencia es en realidad una parte de la religión, es simplemente una parte de la física, el estudio de la naturaleza material del mundo. Por eso, los alquimistas siempre han considerado el mundo, no así, simplemente conjuntos de elementos físicos, y cómo estos elementos físicos de energía están relacionados con diferentes planos del ser divino, Shiva y Shakti, masculino y femenino, Yin Yang, más y menos.
Y esto les permitía ver el mundo de una manera mucho más profunda, de manera natural. El materialismo grosero al que nos han acostumbrado nos hace ver el cuerpo como algo limitado, la mente como un estado psíquico y la naturaleza sutil. La mente no se investiga. El mundo como una suma de 4 elementos físicos, aunque existe un quinto elemento físico, el éter, que es extremadamente importante, en el que existe toda la energía. La mente no se investiga. El mundo es una combinación de 4 elementos físicos, aunque existe un quinto elemento físico, el éter, que es sumamente importante, en el que existe toda la energía. Pero esta percepción del mundo tan limitada y las religiones limitadas en el Kali Yuga, en la época en la que vivimos, que es una época de degradación, han sido creadas para controlar a las personas. Por un lado, y por otro lado, vemos que incluso todas estas religiones no pueden impedir el progreso humano. Si la persona busca el progreso, bueno, por ejemplo, el cristianismo prohibió a los filósofos griegos, pero los monjes que vivían en los monasterios, en las bibliotecas prohibidas, estudiaban a los filósofos griegos, y vemos que, en esencia, el cristianismo, tal como lo conocemos ahora, es en gran medida una religión formada bajo la influencia de la filosofía griega, la sabiduría griega. Y por eso, incluso si alguna religión extremadamente extraña, ignorante, y Krishna dice en el Bhagavad Gita que todo existe en diferentes estados, por ejemplo, la pasión, la bondad y la ignorancia. Entonces hay una religión en la ignorancia, cuando una persona no entiende a qué está adorando, quién es Dios, cuál es su conexión, pero aún así, de manera intuitiva, teniendo cierta fe, realiza esa adoración. Un ejemplo muy simple, los papúes, por ejemplo, las islas Nueva Guinea, ellos pensaban que eran los únicos, todos los barcos que pasan son naves cósmicas divinas, y ellos piensan que son los únicos en este cosmos. El océano es el cosmos. Bueno, de hecho, es un pensamiento similar al de los materialistas modernos, y allí, la llegada de algunos turistas en un barco son dioses que han venido y ahí están, con un encendedor, con una cámara que hace clic con el flash. Y estos sinceros papúes son personas extremadamente religiosas, son personas extremadamente espirituales. Por ejemplo, antes de comer a alguien, de sus enemigos, ellos, por ejemplo, le rinden culto y creen que al comer su hígado han adquirido su cualidad, sabiduría o fuerza, y así sucesivamente. Pero eso es la ignorancia de la naturaleza. Es decir, estos seres vivos en esencia están en la ignorancia, son mejores que los animales. Pero en esencia, ellos viven con instintos animales y ellos tienen religión. Por eso aquellos que están en un nivel más alto de evolución, de conciencia, por ejemplo, las personas modernas que conocen la inteligencia artificial, la tecnología, piensan que la religión es para primates, es para aquellos que no entienden mundo, tecnología, ciencia, pero de hecho es necesario comprender que la religión es lo que permite a una persona experimentar la suya. Yo experimento la felicidad desde el punto de vista físico, y si una persona y tener algún conocimiento de tecnología, eso no significa en absoluto que sea feliz y que esté libre de la muerte. Eso no significa en absoluto que, por ejemplo, entienda cómo está estructurado el mundo. Él puede entender algunos procesos primitivos, científicos, cómo funciona una aplicación móvil, cómo deslizarla con el dedo, cómo escribir algún código, y piensa que esto está al borde de la evolución. Luego llega la inteligencia artificial y él pierde su trabajo, entra en una profunda depresión por la bebida. Por eso presten atención. ¿Qué hay en el mundo en el que vivimos? Cada vez más odio, cada vez más depresión, cada vez más suicidios, cada vez más insatisfacción, porque nada externo puede satisfacer la profundidad de nuestro corazón. Y la religión, precisamente, la espiritualidad, la verdadera espiritualidad, eso es la religión, solo que es la religión del alma, no la religión del cuerpo, de la mente y de los sentidos, no la religión de los rusos o de los chinos, de los estadounidenses, y la religión del alma. Y hay que entender que el alma, al entrar en este mundo, es como el agua, que se ve atrapada en el hielo. Ignorancia, el Señor es como el sol, que poco a poco derrite, pero el hielo no se derrite de inmediato. Y cuanto más una persona se conecta con la verdadera espiritualidad, más comprende la esencia de cualquier religión. Que cualquier religión se basa en la relación entre el alma y Dios, como ya he dicho, puede ser una representación muy superficial de que Dios vino a este mundo, Él murió allí para perdonar algunos pecados, o que mató a su propio hijo. Bueno, así es, aquí
Hay ideas en este mundo de que no se puede ver, aunque está en todas partes. Aquí se puede ver a mí, a ti, pero a Dios no se le puede ver. Con los ojos físicos tal vez no, pero si Él se manifiesta, se manifestará. A nuestra visión física, ¿por qué no? O por ejemplo, Él se revelará a nuestra alma, que también tiene la idea de la visión. Aquí están todos estos tesis sobre quién es Dios. Es el material, es alcanzable con nuestros sentidos materiales. ¿Es el finito o infinito? Eso es todo. Diferentes facetas. Cuando un ser vivo sale de la ignorancia, y cuanto más sale de la ignorancia, más comienza a entender la naturaleza de Dios. Pero eso no es suficiente. Entender la naturaleza de Dios no significa aún establecer una conexión eterna con Él. Tan pronto como una persona comprende la naturaleza de Dios, inmediatamente quiere establecer su conexión eterna. Tan pronto como, por ejemplo, te das cuenta de que tengo papá, mamá y amigos, entonces debes establecer tu conexión con ellos. Y si entiendes que tus padres, amigos y seres queridos te aman, entonces debes establecer con ellos un vínculo de amor, porque te aman, en cualquier caso, en cualquier estado, te aman. Quizás cuando te sientes mal, ellos te aman aún más. Y esta forma de entender el mundo se llama fe. Pero la fe existe en diferentes niveles. De nuevo, hay una fe superficial. Hay la fe de los papúas de la isla de Pascua. Ya hemos descrito, eso también es una especie de fe. Hay la fe de un gran sabio, pero hay la fe de una persona que ha alcanzado el amor. La fe es una parte del amor, por eso hay fe intelectual, hay fe en la ignorancia, en la pasión, en la bondad. Hay fe trascendental y hay fe que ha trascendido la envoltura de este mundo, y por eso hay muchos niveles diferentes. Comprensión de Dios, muchos niveles diferentes de comprensión de Dios. Algunos lo entienden como un palito de mostaza, otros como una fuente de energía, de sus bienes, como un cierto cosmos vivo. Todo se encuentra en diferentes niveles, escalones de comprensión de Dios, pero el nivel más alto, el nivel de comprensión de Dios, es establecer una relación personal con Él. Establecer una relación con Él, no como con una marca, no como con la agencia tributaria a la que le pagas impuestos y que no te molesta hasta que lo haces mientras pagas, y no como el proveedor de tu seguro, de tus beneficios y bienes, porque tienes el derecho de haber nacido en este país, debería tener derecho a una educación gratuita, a la medicina en esa medida. Todo esto son algunas etapas iniciales del teísmo, y el teísmo es la comprensión de su naturaleza y de las relaciones con Dios. Por eso, todo esto está descrito en los Vedas, principalmente en el Bhagavad Gita, de manera muy breve, mientras que en los otros Vedas se profundiza más, pero los principales, los conceptos fundamentales de Krishna, fueron explicados por Juni en el Bhagavad Gita. Por eso, este libro es un libro de todos los tiempos y pueblos que ha sobrevivido todas las reediciones. Por alguna razón, más que cualquier otro libro, fue por un lado prohibida y por otro lado reeditada. Y tan pronto como este libro caía en manos de ateos, científicos, representantes de diferentes confesiones, lo hacían sin reservas. Al leerla sinceramente reconocían su valor. Aunque podrían no ser hinduistas o incluso podrían ser agnósticos o ateos, pero el valor del Bhagavad Gita, nadie pone en duda esto, excepto algunos organismos. Y eso, intentos de prohibirla incluso en tiempos modernos, solo habla de que se considera que este libro puede destruir, digamos así, todas las ideas sobre la religión materialista. Y eso significa privar a ciertos grupos de personas de algún poder o beneficio. Por lo tanto, en este sentido, claro, el Bhagavad Gita es un libro peligroso, porque este libro de grupos de personas de algún poder o beneficio, por lo tanto, en este sentido, claro, el Bhagavad Gita es un libro peligroso, porque este libro es un revolucionario espiritual. Es un libro que inmediatamente fascina a la persona. Revolucionario espiritual es un libro que inmediatamente fascina a la persona, inmediatamente deja todo en su lugar. Y cuando hablamos del Bhagavad Gita, sin duda debemos leer, reinterpretar, y en ella hay un montón de significados sagrados ocultos, y el Bhagavad Gita, de hecho, no solo los santos hindúes la citan y la estudian, quienes sin duda han dado los comentarios más profundos sobre este libro a muchos modernos, físicos o filósofos, figuras públicas recurren al Bhagavad Gita, pero como ya hemos dicho, el conocimiento es poder, pero el amor, eso es todo. Por lo tanto, el Bhagavad Gita es un libro que al final habla sobre el amor
Y algunas personas no notan Bhagavad Gita porque no es su nivel de contacto con el conocimiento. Ellos intentan estudiarlo y evaluarlo intelectualmente. Ellos intentan estudiarlo y evaluarlo desde un punto de vista intelectual. Dicen que es un monumento literario o que es una obra filosófica de la más alta calidad. Pero para los creyentes, para aquellos que han penetrado profundamente en las palabras del Bhagavad Gita, esto, el camino del amor, el camino del corazón, y al mismo tiempo, Krishna en el Bhagavad Gita dice algo muy leal. Él dice, te he dado, suena música, el conocimiento. Tú mismo debes determinar en qué nivel de evolución de la conciencia te encuentras y qué pasos vas a tomar. Es decir, como en una buena escuela, el maestro nos da las herramientas del conocimiento, nos da saber. Pero ¿cómo se aplica esto? Debemos definirnos. Y entonces este conocimiento se vuelve auténtico. Cuando este conocimiento se vuelve algo vivo, y no solo conjunto, citas, conos y conjuntos, y una guía para nuestra acción. ¿Cómo convertir esto en una guía para la acción? Para eso se necesita práctica. ¿En qué radica la base de la práctica? Lo primero es el constante recuerdo del Señor, porque solo a través de la memoria establecemos conexión, y por eso siempre cantamos Santo Nombre Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare 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 Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, porque el misterio del Señor son sus diferentes nombres, y Krishna es un hermoso nombre del Señor que personifica su amor y belleza. Y de esto hablaremos en la próxima lección. Literalmente, continuaremos, se puede decir sí, pero ya es otra lección sobre cómo mantener la conexión con Dios. Es muy importante porque una conexión banal con Dios nos dará resultados banales, mientras que una conexión auténtica con Dios nos dará resultados auténticos. Por eso, muchas gracias por su presencia. Gracias